A ver, ayer fueron los cierres de campaña en el Estado de México. Se agarraron a sillazos, unos contra otros. A sillazos. Ya no hablemos de las groserías que se pueden esgrimir, que duelen también, ¿no? Pero que como quiera, son como las llamadas a misa. Vas si quieres y si no te quedas en tu casa. Pero ya agarrarse a golpes, ya aventarse lo que tienen a la mano. No tiene sentido. En pleno cierre de campaña de la candidata a la gubernatura mexiquense por la coalición, simpatizantes priistas y perredistas protagonizaron una trifulca en la que se aventaron todo lo que se encontraron a la mano. Empezaron por lo que tenían, terminaron por las sillas que estaban colocadas ahí. En las calles aledañas a la Plaza de los Mártires en el centro de Toluca, partidarios de ambos institutos políticos se gritaron insultos, se arrojaron objetos y terminaron aventándose las cosas. ¿Para qué? Vayan y voten y ya. Vayan y voten y ya por quien quieran. Finalmente es un acto privado el hecho de votar. Y nadie tiene por qué enterarse y no hay necesidad de hacer esos alardes. pues no. Y si no queda... Pero, obviamente estaban peleando por lugares más privilegiados en el mitin. No es porque quieren votar por alguien más. No, ambos quieren votar por la misma persona. Están votando por tonterías relacionadas, peleando por tonterías relacionadas con la organización del acto. Lo que los muestra de cuerpo entero. Pero no es que, ni siquiera era política su discusión. Pues siguen que eran morenistas contra... pues la coalición que son priistas, panistas. Ahí sí, no sé qué. ahí sí habría lugar a una pelea basada en razones ideológicas. Pues así estuvo. Así estuvo. Eran perredistas contra priistas, miembros de la misma coalición. Pues, mira, si tú vas al Estado de México, ves en una casa tapizada Delfina y la de al lado tapizada Alejandra. Sí. Y entonces salen y se voltean así porque seguramente algo les dieron para que tapizaran sus casas. No creo que sea una voluntad de yo voy a poner toda mi casa cubierta de mantas porque la imagen me enorgullece. Pero el problema son las agresiones a las que estamos llegando. Otros que se agarraron a patadas ayer. Salió una marcha que para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah, sí. Primero llegaron al Monumento de la Revolución y ya estaba ocupado. Había niños, payasos, en fin, los espectáculos del fin de semana o la gente que se congrega ahí. Entonces, de una orillita salieron hacia otro lado y vámonos a la Suprema Corte. Llegaron hasta el Zócalo. El Zócalo el Palacio de Gobierno estaba protegido con barreras. Yo creo. Pues así ha estado desde casi el inicio. No, las acababan de poner. Hace unos días no estaban, Adela. Las pusieron porque sabían que estos iban. Bueno, pues un grupo de estos que salieron a protestar en defensa de la Suprema Corte decidieron irse hasta enfrente de la Suprema Corte, en donde están los que están en contra de la Suprema Corte. Pues también, gritos, sombrerazos, empujones, hasta que llegó la policía y dije, se me van todos, y que los empujan para afuera. A golpes. Tarugos. Si se agarran a golpes, de todos modos los ministros seguirán, y los únicos que ganan son los políticos que están sentadotes en su silla riéndose. Ja, 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 ja. ¿Ya ven? El pueblo, y manejando el discurso a su favor desde su casa de lujo, Alejandro. Claro, Sí. yo creo que aquí el problema de todo es cómo ha ido el poder político enconando a la propia sociedad, porque al final el plantón era, puedes decir, gente pagada por el gobierno para estar, digamos,
criticando severamente a lo que hace la Suprema Corte, la manifestación de hace unos días encabezada por un gobernador constitucional contra la Suprema Corte, con ataúdes, y luego ayer la marcha termina con este enfrentamiento porque prácticamente quitaron el campamento de los que piden no solamente la renuncia, sino casi el linchamiento de varios ministros. Esto es resultado de lo que ha hecho el gobierno, ese encono a donde ha llevado a la sociedad. Y lo increíble es, ¿para qué? Luego, cosas, digamos, que no te explicas del todo. Llega el camión de los no granaderos, que son granaderos, y suben perfectamente a todos los del plantón en contra de la Suprema, los resguardan, se los llevan y los sueltan. Es decir, parecería que el gobierno de la Ciudad de México estaba contenta con esa manifestación. Claro. Qué bueno que se los llevaron, pero y que las vallas era para que no llegara la gente a quitar todas los letreros. Estaban protegiendo los letreros y decía la gente, quítenlos todos. No, decían, se metía uno y arrancaba estaba un linchado, un cadáver de la Suprema Corte, porque eran atroces las imágenes que tenían ahí, y finalmente no sé si acabaron quitando todo, pero los que estaban ahí arrancaron los letreros así ofensivos que estaban ahí en contra, y la policía defendiendo esos letreros. Acabaron quitando todo, sí, porque los que marchaban defendiendo a la Suprema se portaron igual que los que estaban ahí. Y otra vez es lo que les digo. No, porque no quisieron, no insinuaron su muerte. Insinuaron. Esa es la diferencia. No, se portaron igual de groseros. Y ese es el problema, otra vez lo que les estoy tratando de pedir. Se bajaron al nivel de ellos, los rodearon como indios salvajes y entonces los agredieron. Por eso la policía los tuvo que rescatar. Eran 20 pelados que estaban ahí cuidando el plantón. Y llegan y los rodean un montón y empiezan a destrozar las carpas y a agredirlos, se ponen igual o peor que los otros. ¿Qué necesidad hay de eso? Pero es que es lo que dice Alejandro, es el discurso lo que ha estado motivando esas agresiones. Y entonces también los que marcharon defendiendo la Corte son unos inconscientes. Los que marcharon defendiendo la Corte. Yo creo que ellos están respondiendo una agresión. Uh-huh. No puedes responder una agresión con otra. El gobierno, al enviar a sus gentes a agredir y amenazar a los ministros. Los agarraron el coche a patadas. Esos mismos que estaban ahí y que habían cubierto de carteles con pegamento la puerta y todo lo alrededor, esos mismos eran los agresores. ¿Y vamos a responder una agresión con otra agresión? No, la gente fue a protestar y fueron agredidos. Estos, como son matones, agarraron a golpes a las personas que estaban cercanas, que se tuvieron que retirar, pero llegaron tantos que se tuvieron que retirar. Ellos estaban en el centro de la manifestación de estas gentes. Y no se querían ir, pues finalmente llega la policía y lo retira y se pone a proteger los letreros. Y la gente pedía, quiten los letreros, y la policía no los dejaba. Pues no se tenían por qué ir, aunque hubieran estado ahí 5, 10, los que fueran manifestándose. Nadie decía que se fueran. Los corrieron. Les respondieron igual que ellos habían actuado. Se pusieron a su nivel. Es la defensa de la sociedad. La sociedad se ve agredida de tal forma que se tiene que defender y no hay nadie que la defienda. No hay nadie que la defienda. Los ciudadanos no tienen quien los defiende. Los que hacen un plantón y agreden sí tienen quien los defiende y quien les pague. Esa es la diferencia. Pues en medio de ese relajo había un grupito que protestaba: una ciencia libre, la ciencia no se toca,
Inadvertidos completamente. De por sí el grupo apenas pequeño, científicos, que estaban protestando contra la nueva ley, y como el zafarrancho estaba dando allá y el tema era la Suprema Corte, pues pasaron de noche. Nadie los vio ni los escuchó. No, y ahí quedó la protesta de los científicos. La ciencia no se toca con sus pequeños letreros. No eran tan Alberto pequeños. Ibarra. No eran tan pequeños. Pues eran muy pocos, ni siquiera se fueron nota, no se notaron, no destacaron. Eran Y parte de un conglomerado de personas inconformes con ciertas medidas que ha tomado el gobierno, y cada una tenía alguna queja en particular y las expusieron. No creo que nadie hiciera menos a los científicos ahí. Yo creo que sí. El gobierno, las autoridades se hicieron sordos y ciegos ante todas esas protestas. Ahí me refiero a los demás manifestantes, no el gobierno. Claro que el gobierno desearía que no existieran. Ese es, y la división del gobierno es que no exista, que haya unanimidad absoluta y aplausos. Entonces lo de ayer fue verdaderamente una ¿cómo se dice? Cuando hay algo que no concurre con tus expectativas, hay un término psicológico, Dora, un choque así, porque se tocaron las cosas que espera el gobierno que más apoyo tengan. Y estaban inconformes contra medidas que realmente afectan el futuro del país.